La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura que podría verse obligada a detener sus operaciones en Gaza por la falta de combustible, con las consiguientes repercusiones humanitarias. En respuesta, Israel publicó en la red social X una serie de imágenes de varios depósitos supuestamente dentro del enclave palestino que asegura contienen unos 500.000 litros de combustible. Según las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu, el ejército israelí ha redoblado los bombardeos contra Gaza en las últimas horas, mientras se espera una incursión terrestre de un aumento a otro. Retomamos nuestra conversación desde Jerusalén con nuestro corresponsal José Levi para que nos haga un balance de la situación en Gaza y sobre la guerra. Qué difícil lo que está diciendo ACNUR, diciendo, señores, si ustedes no nos ayudan, no vamos a poder ayudar ante la tragedia que ocurre en Gaza. Efectivamente, Alejandra, una situación, afirman que desesperada, dicen que simplemente se están quedando sin combustible, que pasa a ser algo vital para, sobre todo, hospitales. También estamos hablando de para el suministro de agua potable se necesita energía para permitir que el agua potable pueda llegar a los grifos. También estamos hablando, por ejemplo, de panaderías. Entonces vemos todo un sistema que se puede colapsar. Vemos, por otro lado, cuál es la versión israelí, que acusa al movimiento Hamas de cinismo, de tener en 12 depósitos que mostraron sus imágenes satelitales en el interior de Gaza, dicen, y estos depósitos contendrían más de 500.000 litros de combustible. Entonces dicen que aparte en hospitales se han instalado en el pasado reciente lo que son sistemas de energía solar, con lo cual también podría suplirse con estos sistemas energía. Y esto cuando vemos, eso sí, que los bombardeos, cientos de ellos han continuado también en las pasadas 24 horas. Sabemos que en la zona centro de Gaza ha habido 23 muertes, y esto cuando los bombardeos siguen siendo intensos. Pero vemos que si hay una parte de la población civil que intenta huir al sur de Gaza, Egipto, por ejemplo, para intentar hacer frente a un posible intento de irrumpir la frontera y llegar al interior del territorio egipcio, es que ha instalado unas losas de cemento que impedirían cualquier paso. Entonces vemos que, eso sí, la posibilidad de que haya residentes en Gaza que se desplacen a Egipto, que ya tratamos anteriormente, es algo que los egipcios aseguran que se trata de un tema de seguridad nacional, que no pueden permitir ese paso. Junto a esto vemos que, por ejemplo, los cientos de estadounidenses o con nacionalidad también estadounidense que se encuentran en Gaza están a la espera en el paso fronterizo. Dicen los israelíes que jamás se niega a permitirles la salida de Gaza porque les interesa mantener al máximo de personas dentro de esta franja de tierra, simplemente como escudos humanos. Alejandra. José, me gustaría también hablar de un problema que se ha mencionado muchísimo en el ámbito internacional, pero sobre todo en el ámbito diplomático y mediador ante yo diría 2 centenares, ¿no?, de rehenes que ha tomado Hamas y se encuentran en varios puntos de Gaza. ¿Qué se sabe de la incursión terrestre que prepara Israel en Gaza y por qué esto es clave precisamente para la mediación de la liberación de los rehenes? Bueno, sí, realmente lo que se dice en Estados Unidos es que Israel retrasa esta ofensiva militar a gran escala en el interior de Gaza, porque una vez que comenzara algo así, se piensa sería prácticamente imposible llevar a cualquier liberación de rehenes. Entonces vemos una mediación sobre todo de Qatar, que ya en días pasados permitió la liberación de 4 mujeres, y ahora
se habla de la posibilidad de que pueda haber una liberación bastante más importante, quizás de los civiles, de los más de 200 rehenes, desde bebés hasta ancianos, que se encuentran en manos de las milicias palestinas en el interior de Gaza, y esto cuando existen contactos que en la propia Qatar aseguran podrían dar resultado en el futuro cercano. Lo que sí es que en Estados Unidos piensan en este tema y también han enviado a consejeros del Pentágono a Israel, entre ellos un general de 3 estrellas con experiencia en Irak, para intentar que Israel no realice una ofensiva militar a gran escala, de manera simultánea. Aparentemente él pone los ejemplos que él vivió, que es concretamente en Faluya en el año 2004, cuando Estados Unidos realizó una ofensiva militar a gran escala, pero al ir casa por casa fue especialmente sangrienta, con un gran número de bajas también en el ejército estadounidense. Dicen que quizás el modelo que Israel debería seguir es el de Mosul, cuando Estados Unidos actuó ahí contra el Estado Islámico, que se trató más de operaciones militares limitadas contra un determinado objetivo, pero no de una ofensiva masiva. Alejandra. José, hay que hablar también de un fuerte descontento y fuertes declaraciones por parte de Israel, que aseguran o dicen que el secretario general de la ONU de alguna manera está excusando a Hamás por lo que hizo. Están teniendo fuertes críticas ante el secretario general de la ONU por él haber hablado sobre el origen de la guerra. Causó bastante polémica y roces diplomáticos sus comentarios. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, bueno, vemos que en Israel ahora exigen su dimisión, ni más ni menos, congelan cualquier contacto con él. También decidieron denegar los visados a cualquier diplomático de las Naciones Unidas, algo especialmente importante en un momento en el cual esa presencia puede ser necesaria, pero están indignados en Israel por estas declaraciones de Antonio Guterres, en las cuales afirma que las masacres de Hamás el pasado 7 de octubre tienen una base en el pasado palestino. Escuchemos. Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Lo que dicen en Israel es que es totalmente inaceptable intentar justificar lo que son masacres, atrocidades terribles que se cometieron ese pasado 7 de octubre. Dicen que igual que las atrocidades del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial no se pueden justificar, tampoco lo ocurrido el 7 de octubre puede intentar ser justificado. Nos vamos hasta Tel Aviv, desde allí nos acompaña Rafael Romo, enviado especial. Rafael, se habla de una negociación para una liberación amplia de rehenes por parte de Hamás. Se dice también que Estados Unidos ha presionado a Israel para que frene su incursión terrestre. Se habla mucho. ¿Qué hay en concreto hoy de la guerra entre Israel y Hamás? Sí, efectivamente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Son negociaciones que se están dando entre por lo menos 4 países. Obviamente Israel es uno de ellos, Estados Unidos también. Y los otros actores son Egipto y Qatar. Por cierto, estos dos últimos, los que lograron la liberación de las últimas 2 rehenes de 4 que han sido liberadas ya. Y por supuesto, lo que tú decías, Estados Unidos prefiere que este país, que Israel, no lance su incursión terrestre en Gaza hasta que todos los rehenes sean liberados. Y ha llamado mucho la atención algo que dijo el ministro de Defensa de Israel. Dijo, la guerra está todavía en sus primeras etapas. Así lo dijo Yoav Gallant. Esto fue una declaración a sus tropas este martes, añadiendo que Israel debe destruir
a Hamas. Prepárense, dijo, para las tareas venideras. La guerra apenas comienza, le dijo Gallant a las tropas, y luego advirtió que lamentablemente Israel tendrá que pagar un precio. También este martes, pero más temprano, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que durante las últimas 24 horas bombardearon más de 400 objetivos en Gaza, matando a varios comandantes de Hamas y muchos de sus militantes. Aproximadamente durante el mismo periodo, el Ministerio de Salud palestino en Ramallah dijo que 704 personas murieron en Gaza. Es la cifra diaria más alta publicada por el ministerio desde que Israel comenzó a bombardear Gaza después de declarar la guerra a Hamas tras los ataques terroristas del 7 de octubre. También el martes, Juan Carlos, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron folletos en Gaza ofreciendo a los residentes una recompensa y protección a cambio de información sobre los rehenes retenidos por Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel ya habían hecho, mejor dicho, lo mismo 2 veces. Primero para pedirle a los palestinos que huyeran del norte de Gaza y luego advirtiéndoles que si se quedaban serían considerados aliados de los terroristas. Y finalmente, Juan Carlos, una de las 2 rehenes liberadas el lunes por la noche habló públicamente. Esto fue por primera vez desde que Hamas las capturó durante los ataques del 7 de octubre. Al hablar con la prensa aquí en el hospital de Tel Aviv, donde es atendida, Yocheved Lifshitz dijo que pasó por un infierno. La frágil abuela de 85 años dijo que sus atacantes fueron brutales y la golpearon mientras la transportaban a Gaza en una motocicleta antes de obligarla a entrar en un túnel en donde la tenían escondida por más de 2 semanas. Pero Lifshitz dijo que una vez dentro del túnel, sus captores se volvieron más humanos y le proporcionaron no solo agua, comida y medicinas, sino también atención médica. Y aquí hay que recordar, Juan Carlos, que Hamas todavía tiene más de 200 rehenes en Gaza. Vuelvo contigo. Y algo también para destacar, la señora criticó a las fuerzas de defensa de Israel y criticó lo que dijo fue una actitud laxa antes de los ataques terroristas de Hamas. Dijo, ellos mismos como residentes de las zonas aledañas a Gaza habían detectado movimiento irregular y se no entiende cómo las fuerzas de defensa no actuaron antes y esto se dio. Muchas gracias, Rafael Romo, reportando desde Tel Aviv. José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ¿qué es lo que se podría decir en este momento de la información que ustedes tienen de lo que está ocurriendo con quienes trabajan precisamente en esta organización y lo que están viendo en el lugar de conflicto? Claro, Carmen. Bueno, un poco como comentaban los compañeros de Save the Children y UNICEF, estamos ante una situación realmente desesperada y de la misma manera nuestras actividades están muy limitadas debido a la situación. Estamos experimentando como muchas dificultades para poder brindar asistencia y atención médica. Particularmente tiene que ver con la inseguridad y la imprevisibilidad de los bombardeos que limitan mucho los movimientos de nuestro personal en la región y obviamente el funcionamiento de los hospitales. Muchos de nuestros colegas decidieron, y los hemos estado apoyando también, para huir hacia el sur, luego del ultimátum para evacuar el norte de Gaza, y otros han decidido permanecer ahí y continúan apoyando las actividades de emergencia. Estamos principalmente apoyando el hospital Al-Shifa, que es el hospital quirúrgico más grande de Gaza, y también el hospital Nasser, y en el hospital Al-Auda tenemos aproximadamente 7 personas. Sin embargo, como te podrás imaginar y se podrá imaginar el público, pues es completamente insuficiente porque ya estamos enfrentando lo que hemos venido comentando, la necesidad de hacer incluso procedimientos quirúrgicos con el mínimo de anestesia y hay pacientes en sus camas gritando de dolor porque no hay suficientes analgésicos. Obviamente también la imposibilidad de generar electricidad pone en riesgo las incubadoras, las máquinas de diálisis, e incluso las máquinas para esterilizar el material quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos estado haciendo donaciones importantes de todo el stock que Médicos Sin Fronteras tenía en la zona, también para reforzar sobre todo el hospital Al-Shifa, que es el que, digamos, el más importante. Sin embargo, pues como mencionaban también, la entrada de ayuda humanitaria pues se tiene que incrementar porque lo que ha entrado hasta el momento es una gota en el desierto y estamos listos también con material y con camiones en la frontera con Egipto para poder ingresar sobre todo material, insumos médicos, pero también personal que permita relevar a quienes han estado trabajando todos estos días y que, como se podrán imaginar, están enfrentando una situación de cansancio también y de estrés impensable, ¿no?
¿Qué están viendo en UNICEF y qué está sucediendo con ustedes allá? Gracias, Carmen. Pues bueno, basándonos en las cifras también que Save the Children nos acaba de dar, pues estamos muy preocupados con la situación, obviamente, dentro de Gaza. Tenemos, como he comentado en otros espacios, un convenio de cooperación con el Estado palestino desde hace varias décadas. También tenemos un comité UNICEF en Israel que colabora con la sociedad israelí también en el tratamiento de niños afectados por la guerra. Y bueno, en la ayuda humanitaria logramos entrar en el primer convoy que entró el viernes pasado, también en el segundo convoy y en el tercer convoy. Así que a esta altura hemos podido entrar 3 convoyes. Pero como bien se comunicó por parte de Naciones Unidas a nivel general, esto es una gota totalmente en el desierto. La cantidad de ayuda que hemos podido entrar a esta altura a Gaza representa 4% de las necesidades diarias de asistencia humanitaria de la población de Gaza, de más de 2 millones de personas. Lo que más hemos entrado en este momento son pues agua, que viene obviamente en facilidades que pueden ser de muy limitado alcance. Hemos podido entrar también equipamiento para dar ayuda de emergencia a nivel sanitario, a nivel de salud, y hemos podido entrar también equipamientos para apoyar a los equipos médicos que están enfrentando esta dificultad en los hospitales. Entonces, tenemos ayuda adentro y tenemos colegas adentro también. Lamentablemente también debo informarte algo que salió a nivel público. Más de 30 funcionarios de Naciones Unidas han fallecido debido a los bombardeos. Y este número lamentablemente aumenta cada día tenemos 5 a 6 fallecidos, colegas del sistema de Naciones Unidas que trabajan en la ayuda humanitaria. Y es una verdadera pena que los trabajadores humanitarios también estén falleciendo, que son los que están llevando este apoyo y este acompañamiento. Entonces te diría que tenemos esta ayuda en suministros que hemos logrado ya entrar, pero también tenemos colegas internamente apoyando al sistema de salud, al apoyo psicosocial para el trauma y también para el agua particularmente que es tan necesaria. Save the Children, Ivonne, que tiene como foco principalísimo el tema de niñas y niños. En este momento en que conversamos, ¿qué información se tiene? ¿Qué se está haciendo y pudiendo hacer en relación a niños y jóvenes? Save the Children, te diría, Carmen, que es una organización que tiene ya mucho tiempo trabajando en esta zona de conflicto justamente para apoyar a las familias afectadas y a niñas y niños, tanto en los territorios ocupados palestinos como en Israel. Lo que hemos visto en los últimos años ha sido una afectación importantísima a la salud mental y emocional de niñas y niños. El año pasado hicimos una encuesta en donde 4 de cada 5 niñas y niños en Palestina nos decían que vivían depresión y 3 de cada 5 se hacían autolesiones por pues la situación tan estresante que viven día a día. Hoy tenemos cifras alarmantes de lo que está sucediendo. Tenemos cifras donde sabemos que más de 2,000 niñas y niños han muerto. Más de 5,000 niñas y niños se encuentran heridos. Y hoy, esta mañana, recibimos información donde 870 niñas y niños permanecen desaparecidos. Posiblemente se encuentran bajo los escombros de todos estos edificios que han colapsado. Tenemos personal en Gaza, tenemos 71 colaboradores en donde principalmente ahorita estamos buscando su seguridad. En los espacios donde hay posibilidad hemos instalado algunas actividades, pero bueno, ahora es muy limitado porque todos han tenido que abandonar sus casas. 5 de nuestros colaboradores sabemos que han dormido en las calles y que han tenido complejidades pues muy abrumantes y tenemos 2 camiones en la frontera con Egipto esperando pasar para poder brindar ayuda humanitaria y con materiales esenciales como kits para bebé, kits de higiene, kits de juego, ropa y algunas acciones que necesita inmediatamente la población. La situación es preocupante y alarmante. Niñas y niños viven bajo un constante estrés, no saben qué va a suceder, los bombardeos son constantes y pues están ante una incertidumbre importante en donde por supuesto pues muchos y miles de ellos han tenido que abandonar sus hogares
para buscar la supervivencia. Y también del otro lado hay niñas y niños en Israel, hay niñas y niños que están viviendo mucho estrés y que están preocupados por un conflicto que tiene pues implicaciones importantes para las niñas y los niños. Desde Save the Children siempre lo decimos, las niñas y los niños son los que se llevan la peor parte dentro de los conflictos armados y necesitamos garantizar siempre su protección y bienestar, particularmente en estos contextos donde se está agravando la situación y donde la ayuda humanitaria es inmediata y necesaria.